Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo en vivo a través de nuestra red social de TikTok de Sunafil. Mi nombre es Fabiola Rueda y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, todo lo que debemos saber acerca de la CTS. Así que vamos a ir conectándonos. Los invito por favor a compartir este en vivo para que más personas se puedan informar respecto de este tema tan interesante. Bien, vamos a ir viendo acá las preguntas. Entonces lo bateamos así, me paso un correo, información. A ver. Por aquí veo que ya se están conectando. Perfecto. Bien, veo que se están conectando por aquí. Bienvenidos. Ahí veo que están. Nos ponen ahí, ya nos están haciendo algunas preguntas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal Gonzalo? David se está uniendo. Por aquí veo que más personas se están uniendo. Compartan, por favor, este link de este en vivo para que más personas se puedan informar. Vamos a esperar que se conecten un poquito más para empezar a conversar de lleno sobre el tema que vamos a abordar hoy, que es todo lo que debemos saber acerca de la CTS, porque ya estamos a próximos días de que vence el plazo para que las empresas, los empleadores cumplan con el depósito de la CTS. Bien. Por acá está Gonzalo, Francis, Alexander, Davis. ¿Cómo están? Bienvenidos. Les decía que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la CTS. ¿Sabían que este 15 de noviembre vence el plazo para el depósito de la CTS? Es así, este 15 de noviembre vence el plazo. Así que todos ustedes que estén trabajando en alguna empresa se preguntarán, ¿me corresponderá CTS o no me corresponderá CTS? Sobre todo aquellos trabajadores que tal vez recién han iniciado a trabajar en una nueva empresa o es su primer trabajo. ¿Cómo sé si me corresponde o no me corresponde que me depositen la CTS? Tal vez es mucho más fácil para aquellos trabajadores que ya tienen una vida laboral un poquito más antigua y saben, bueno, me depositaron en mayo, entonces ahora en noviembre nuevamente va a venir mi depósito. Pero ¿qué sucede con aquellos trabajadores que son nuevos? Primero habría que preguntarnos para qué tipo de empresa laboran. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que aquellas empresas que están registradas en el REMIPE como microempresas no están obligadas a depositar la CTS. Y por ahí alguien se preguntará, Fabiola, ¿y cómo sé si trabajo para una microempresa acreditada en este REMIPE? Para eso pueden ingresar a la página web del Ministerio de Trabajo o simplemente en Google colocar REMIPE. Les va a salir la opción, colocan el RUC de la empresa para la que trabajan. Y si esta web les arroja que la empresa es una microempresa, pues no se encontrará obligada al depósito de la CTS. Pero si les dijera que la empresa es una pequeña empresa, en este caso sí están obligados a depositarles la CTS. En proporción menor a la de un trabajador del régimen general, sí, porque es usualmente la mitad de lo que correspondería a un trabajador del régimen general, pero al fin y al cabo recibirán o deben recibir un depósito por concepto de CTS, los trabajadores que laboran para una pequeña empresa. Los trabajadores que laboran o cuyo contrato señale que son trabajadores del régimen 728 tienen el derecho a recibir como máximo hasta este 15 de noviembre la CTS. Bien. Incluso hay empresas que ya han empezado a depositar la CTS, porque recordemos que el 15 de noviembre vence el plazo. Quiere decir que los empleadores perfectamente desde el 1 de noviembre ya pudieron haber depositado la CTS. ¿Por qué? Porque para el cálculo de la CTS que se deposita este noviembre, los meses que se toman para calcular el monto del depósito son los meses correspondientes al periodo mayo-octubre. Entonces ya los empleadores han podido calcular cuánto le corresponde a sus trabajadores por concepto de CTS y tienen hasta este 15 de noviembre para realizar el depósito. Bien, por aquí veo que están dejando sus consultas. Vamos a ir leyendo un poco. Luis Ángel nos hace una pregunta interesante, nos dice, ¿la CTS también reciben los que hacen part-time? Interesante. Hay que tener en cuenta que los trabajadores a tiempo parcial
se caracterizan precisamente por laborar menos de 4 horas en promedio al día. Por tanto, no reciben CTS. ¿Por qué? Porque para recibir la CTS es un requisito laborar de 4 horas a más. Entonces, si laboro menos de 4 horas por ser un trabajador a tiempo parcial, no corresponde para ellos el depósito de la CTS. ¿Bien? A ver, vamos a seguir leyendo por acá. Por acá nos dice Hugo, en una empresa no tenemos CTS. Es importante que si ustedes, imaginemos, recién han ingresado a laborar y la empresa les dice, ¿saben qué? En esta empresa no nos corresponde dar CTS. Lo correcto es que se informen. Pueden ingresar a la página que les decía o pueden llamar a nuestra central 390-2800 opción 1 para que les orienten sobre si la empresa en la que están trabajando, nos dan el número de RUT y les podemos orientar sobre si esa empresa en realidad está acreditada como microempresa y por tanto no le corresponde el depósito de la CTS. Por el contrario, si le correspondiera la obligación de depositar la CTS y aún así no lo hace, puede presentar su denuncia ante nosotros, ante SUNAFIL. Sin embargo, tengan en cuenta que el plazo aún no vence, entonces el empleador aún se encuentra en plazo para depositar la CTS. Hay empresas que, los felicitamos desde aquí, ya iniciaron el depósito de la CTS a sus trabajadores. Perfecto. Tienen hasta el 15. El 15 de noviembre es el último día que tiene de plazo el empleador para depositar la CTS. Entendamos que si el día 16 en adelante no les depositan la CTS, pese a que está obligado su empleador a hacerlo, ya ese empleador está cometiendo un incumplimiento. Pero desde SUNAFIL apostamos por el cumplimiento voluntario de los empleadores y hacemos un llamado a todos los empleadores que nos puedan estar escuchando o a quienes forman parte de las áreas de potencial o de recurso humano a que puedan cumplir con su obligación de depositar la CTS hasta este 15 de noviembre. ¿Bien? A ver, vamos por acá. Por acá nos dicen, ¿la CTS es un sueldo o menos de un sueldo? Nos pregunta Dami. Es interesante la pregunta. Hay que tener en cuenta que la CTS no es un monto fijo. Bien, la CTS varía dependiendo de la remuneración que percibe el trabajador, de si recibe remuneraciones fijas, su sueldo solo básico, o si recibe comisiones, o si ha percibido horas extras. Existe una forma de cálculo de la CTS. Pero si queremos decir así un cálculo más o menos práctico para que se hagan una idea, la referencia es que más o menos lo que se recibe de CTS es el equivalente a más o menos media remuneración o medio sueldo. Digamos, como lo digo, referencial, porque para saber el cálculo exacto hay que saber qué remuneraciones ha percibido el trabajador en el semestre mayo-octubre. ¿Bien? Ahora, este dato nos sirve para que ustedes sepan que en SUNAFIL contamos con una calculadora laboral que calcula el monto de la CTS. Ustedes ingresan a nuestra página web en la opción calculadora laboral y van a encontrar a nuestra Calcula tu CTS. ¿Qué necesitan para poder acceder al aplicativo? Tengan a la mano sus boletas de pago porque les van a pedir los montos que han percibido en el semestre y a través de nuestra calculadora ustedes van a poder reconocer un cálculo referencial de su depósito de la CTS, lo que ya es una gran ayuda para ustedes para que más o menos sepan cuánto le correspondería de depósito, siempre por favor consignando los datos certeros y veraces que ven en su boleta de pago. ¿Bien? Vamos por aquí a ver más preguntitas. Por acá vemos que se están incorporando más. Hola Justin, Eric, Vale, James, ¿no? Por acá Vale nos dice, ¿qué pasa si los denunciantes SUNAFIL y ni aún así me quieren pagar mi CTS? ¿Qué debo hacer? Muy importante la consulta que nos haces. Nosotros desde SUNAFIL exigimos el cumplimiento de los derechos laborales, pero si lamentablemente la empresa para la que tú trabajas ya ha sido multada por SUNAFIL, ya ha sido sancionada y aún así no cumple con su obligación, queda a salvo tu derecho de recurrir a la vía judicial para que a través de un proceso judicial un juez disponga el pago del beneficio que el empleador se niega lamentablemente a reconocerte. ¿Bien? Otra cuestión importante de la CTS, y tal vez muchos por ahí se están preguntando, Fabiola, ¿voy a poder retirar el monto de CTS que me van a depositar o no?
Esto es posible por una situación excepcional y es porque aún está vigente una norma que viene a raíz de la pandemia, por las cuales se establecieron disposiciones excepcionales para que los trabajadores puedan hacer factible usar su CTS, ¿bien? La naturaleza de la CTS es que está guardada en la entidad financiera que ustedes eligieron hasta el momento en que el trabajador cesa. Pero debido a la situación excepcional de la COVID-19, es que el Estado dispuso que podían los trabajadores disponer libremente de sus montos. Esa situación excepcional, esa norma que permite ese retiro, esa disponibilidad excepcional de su CTS, está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Quiere decir, por ejemplo, que si alguno de ustedes ya le depositaron la CTS en su cuenta, ustedes lo van a poder retirar, van a poder disponer de ese monto. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre de este año. Luego de ello ya no va a ser posible. Bien, para poder disponer del monto de la CTS tendrían que esperar tener 4 remuneraciones guardadas y solo el excedente poder disponer, salvo que se disponga una norma que amplíe esta situación. Pero por el momento, hasta el 31 de diciembre pueden retirar o pueden disponer del monto de su CTS. Bien, vamos por acá. Por acá justo nos preguntaban, ¿no? 31 de diciembre ya no podré retirarlo. El plazo es hasta el 31 de diciembre. Si no lo retira o si llega el 1 de enero, por ejemplo, ya no va a poder disponer porque su cuenta va a estar bloqueada y solo podrá disponer de su monto hasta que cese o hasta que tenga 4 remuneraciones guardadas, digámoslo así, en su cuentita y solo el excedente lo va a poder retirar. ¿Bien? Mirko nos hace una pregunta bastante importante. Nos dice, ¿mis CTS pueden disponer para pagar una deuda con la financiera? Hay que tener en cuenta que la CTS es un monto intangible. Quiere decir que de ese monto no se pueden cobrar ningún tipo de deuda y el empleador no puede disponer de ese monto. Lo que tiene que hacer el empleador es depositar la CTS en la cuenta que usted ha elegido y en la entidad financiera que usted eligió. Usted elige la entidad financiera en donde quiere que se le deposite la CTS y esta es intangible, no puede ser tocada para deudas ni para ninguna otra índole. ¿Bien? Por acá. Yulisa nos dice, ¿la CTS es igual a liquidación? No, no es igual a la liquidación. La liquidación es el monto que se paga cuando el trabajador cesa. Y la liquidación en realidad es un conjunto de beneficios. La liquidación comprende, por ejemplo, la gratificación trunca, las vacaciones truncas, la CTS trunca. La CTS es la compensación por tiempo de servicios. La CTS se va depositando de forma semestral en la entidad financiera. No es al momento del cese. Al momento del cese lo que se entrega como parte de la liquidación es la CTS que queda trunca en el cese. Pero la CTS como tal se deposita de forma semestral. ¿Bien? Vamos a seguir leyendo por acá, que más nos consultan. A ver. Por acá Wilson nos dice, ¿no? Los PYME o MIPE no están obligados a dar beneficios sociales. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros usamos la denominación MIPE, en realidad estamos agrupando 2 tipos de empresas, a las microempresas y a las pequeñas empresas. Entonces, si por ahí la empresa en la que ustedes trabajan les dicen, a nosotros no nos corresponde porque somos una MIPE, habría que delimitar, ok, eres MIPE, pero eres microempresa o pequeña empresa. Si es microempresa acreditada en el REMIPE, no está obligada a depositar CTS. Si es pequeña empresa, sí está obligada a depositar CTS. A razón de la mitad de lo que sería en el régimen general, pero finalmente tiene la obligación de depositar un concepto de CTS. ¿Bien?
Ahora, por ahí dirán, ¿y qué pasa con los que no somos ni régimen 728, ni pequeña, ni microempresa, ¿no? Hay regímenes especiales. Los regímenes especiales también tienen derecho a la CTS. En algunos regímenes hay algunas particularidades, ¿no? Por ejemplo, las trabajadoras del hogar. De repente por aquí nos están escuchando algunas personas que se dedican al trabajo del hogar. Con la última modificatoria, con la nueva ley de trabajadoras del hogar, tienen que tener en cuenta que las trabajadoras y los trabajadores del hogar también tienen derecho al depósito de la CTS, al igual que un trabajador del régimen 728. Entonces, las trabajadoras del hogar tienen también el derecho a recibir su depósito de la CTS hasta este 15 de noviembre. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores del régimen agrario? A los trabajadores del régimen agrario hay que tener en cuenta que ellos reciben una remuneración diaria en donde ya está integrado su concepto de gratificación y su concepto de CTS. Es decir, muchos de ellos ahora en noviembre no perciben CTS porque a ellos a diario ya les pagan proporcionalmente el monto de su CTS. Salvo que hayan decidido, hayan firmado un acuerdo con su empleador para no recibir su CTS a diario, sino esperarla y recibirla en noviembre. Bien, hay particularidades en determinados regímenes, pero si alguien tiene algún caso particular, una orientación respecto de su régimen, quiere que le orienten más, no se olviden que tenemos una central telefónica 390-2800 opción 1 para que puedan hacer sus consultas laborales. Bien, seguimos por acá. A ver, por acá, sigamos viendo las preguntitas. Luis nos pregunta, ¿se pueden hacer preguntas? Claro, déjenos sus preguntas aquí en el chat, yo estoy haciendo la pregunta. Por acá Tommy nos dice, mi empleador debe toda la planilla de trabajadores de CTS de mayo. Si nos deposita después, si nos deposita eso después, esto es interesante. Hemos dicho que vence el plazo para el depósito de la CTS de noviembre, pero al año el empleador debe depositar la CTS 2 veces, una vez en mayo y una en noviembre. ¿Qué sucede si mi empleador ya se acerca el plazo para noviembre, pero ni siquiera me ha depositado la de mayo, como nos dice acá nuestro amigo? En este caso tienen que tener en cuenta que el empleador tiene que asumir el costo, tiene que pagar también los intereses que el trabajador ha dejado de percibir. Porque teniendo en cuenta, si el empleador le hubiera depositado en mayo y el trabajador tuviera su dinero ahí en el banco guardado, ese dinero le está generando intereses que le da el banco. Como el empleador no le depositó, el trabajador está perdiendo de ganar esos intereses. Entonces el empleador, en el momento que realice el pago, tiene que no solamente depositar el monto que debió hacer en mayo, sino también reconocer los intereses que se hubieran generado desde el momento en que debió hacer el depósito hasta el momento en que realice efectivamente el depósito. Bien, eso también es muy importante que conozcan. Ok, vamos a ver por acá, seguimos leyendo. A ver, por acá nos preguntan, bueno, hay temas nos hablan de los trabajadores del MINSA, hay que tener en cuenta que en las entidades públicas existen regímenes públicos que son distintos al régimen privado. Aquí estamos hablando de los beneficios de los trabajadores del régimen privado y de los regímenes especiales en el sector privado. Sin embargo, hay trabajadores que en entidades públicas son régimen 728. Por ejemplo, los obreros municipales en las municipalidades. Los obreros municipales en las municipalidades pertenecen al régimen privado. Por tanto, ellos, los obreros municipales, también tienen derecho a percibir su CTS este 15 de noviembre como máximo. Ellos también van a percibir CTS, al igual que otros servidores que trabajen en una institución pública, pero cuyo régimen sea el régimen privado 728. Bien, entonces hemos estado absolviendo algunas consultas respecto de la CTS. Cualquier duda que pudieran tener, además de nuestra central telefónica, tenemos nuestro canal virtual de absolución de consultas UNAFIL Responde, alojado en nuestra página web. Y no se preocupen, para quienes no pudieron conectarse esta vez, durante esta semana y la siguiente vamos a seguir hablando de la CTS. Síganos en nuestras redes sociales oficiales. Estamos en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, aquí en TikTok. Vamos a volver a tener un en vivo sobre CTS para todos los que no pudieron conectarse. Pasen la voz sobre nuestras conexiones en vivo y conmigo será hasta otra oportunidad. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias.